Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Christopher González Díaz, de su clase de dinámica de fluidos de las 12 a la 1, con el tema de presentando el tema de presión, junto con los subtemas junto con los 9 subtemas que vienen dentro del alcance, comenzando por el número 1, que es presión absoluta, que es la presión medida desde el vacío absoluto. Esta suele representarse con el acrónimo de PA, y sus unidades de medida son los pascales, que es igual a newton metro cuadrado, o libra pulgada cuadrada. La fórmula para calcular la presión absoluta es dada como presión igual a fuerza sobre área. También tenemos la presión manométrica, que es la presión medida respecto a la presión atmosférica. Además de estas dos, existe la presión atmosférica, que es la presión ejercida por el aire sobre la superficie terrestre, y esta es una constante. Es una constante que es de más o menos 101.525 kilopascales a nivel del mar. Como punto número 2 tenemos la relación entre presión y elevación, que dice que en un fluido en equilibrio la presión disminuye al aumentar la elevación y aumenta al descender en el fluido, debido al peso del mismo. Lo que nos da la siguiente fórmula, que dice que presión es igual a la presión en la superficie más la densidad por la gravedad por la altura que estamos tomando. Punto número 3, desarrollo entre presión y elevación. Es la aplicación del equilibrio hidrostático de la variación de presión con respecto a la altura o profundidad en el fluido. Y nos da la fórmula de la suma de las presiones es igual a la suma de la densidad por la suma, es igual a la densidad por la gravedad por la suma de alturas que estemos considerando. El punto número 4 son los líquidos. Los líquidos son, los líquidos son sustancias con volúmenes constantes, pero de formas variables, incomprensibles, que ejercen una presión en todas las direcciones y en su interior. Son esenciales en dinámica de fluidos porque permiten comprender y diseñar sistemas de ingeniería, industria y biología. Además, como una nota o punto extra, ya sea en fluidos o en gases, es necesario tomar en cuenta la ecuación de Bernoulli que nos permite analizar los sistemas hidroestáticos y cómo la misma cantidad de fluido que entre en una parte será la misma que salga en el sistema. También tenemos los gases, que los gases no tienen una forma definida, tampoco un volumen y son compresibles. Bien, pasemos al punto número 6. Es la paradoja de Pascal. Muy bien, la paradoja de Pascal nos dice que un fluido en reposo, nos dice que la presión de un fluido en reposo depende únicamente de la altura y no del volumen o la forma del recipiente que lo contenga. Esto quiere decir que sin importar el recipiente, la presión será la misma mientras el fluido sea el mismo y la altura sea la misma. Por lo que aquí en esta imagen, aunque los cilindros son de diferente modelo, mientras estén a la misma altura podrán poseer la misma presión. Y la fórmula que nos da la presión es igual a densidad por gravedad por altura. Como punto número 7 tenemos los manómetros, que es un instrumento que se utiliza para medir la presión de un fluido utilizando líquidos, digo, de un fluido, ya sea líquido o gas, utilizando fluidos de referencia como lo son el agua, el mercurio y otros con respecto a la presión atmosférica. Mm, Estos por lo general no miden la presión absoluta a menos que sea uno específico. Ahora tenemos lo que es el manómetro en tipo de U,
que es un instrumento que mide la diferencia de presión entre dos puntos de un sistema y tiene una forma de tubo de U. Cada extremo del tubo conecta a una presión diferente y podemos observar cómo ahí se tienen un tubo en forma de U. Luego tenemos el manómetro de pozo, que es una variable del manómetro en U, con la diferencia de que uno de sus extremos es mucho más grande, lo que permite que su diferencia en esa parte sea, cuando se mida la presión, sea muy pequeña y nos permita calcularla mayor, más fácilmente en la otra salida del tubo. Luego tenemos el manómetro de pozo inclinado, que pues es similar al manómetro de pozo, solo que en este caso es literal que está inclinado. Tenemos el barómetro, que es el instrumento que mide la presión atmosférica absoluta. Como dije anteriormente, no todos los manómetros nos permiten hacer eso, pero el barómetro es específico para eso, para medir la absoluta. Y por lo general están conectados a una pantalla digital. Tenemos los transductores de presión, que son dispositivos que convierten señales eléctricas en señales mm, que detectan la deformación a causa de presión. Tenemos transductores de presión, que son sensores que miden la deformación y a través de esto generan señales que nos permiten calcular la presión. También están los piezoeléctrico o los resonador de cuarzo, que son básicamente lo mismo, pero cambian la estructura interna de los componentes. Y los transductores de presión o de tensión funcionan a través de capacitores y bobinas, mientras que los otros funcionan a través de placas de cuarzo o placas de cristal, que al deformarse envían la información a un receptor que nos permite obtener los detalles en la pantalla. Muy bien. Manómetro de estado sólido es un dispositivo basado en microelectrónicos que detectan presión sin partes móviles usando sensores capacitivos y piezoeléctricos, como en el caso de los eléctricos. Tenemos el transductor de tipo LVDT, que es un sensor inductivo que convierte un desplazamiento lineal en una señal eléctrica con un núcleo móvil que se mueve con la presión. Tenemos el punto 8, que es presión expresada como una columna líquida. Y esta es una forma visual y práctica de representar las fuerzas que un fluido aplica debido a sus alturas y densidades. Con eso terminaría. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.